Hola a todos amigos renovables, bienvenidos nuevamente a su canal sobre energías renovables, desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. Como muchos de ustedes saben, estamos realizando un curso sobre energía solar e instalaciones fotovoltaicas, el cual es totalmente gratis para todos ustedes. Entonces el día de hoy vamos con el quinto video sobre los controladores de carga, muy importante en todos los sistemas donde hayan baterías. Entonces, bueno, para los que son nuevos, sean bienvenidos a este curso, los invito a que lo vean desde el inicio y quienes no, pues siéntense a disfrutar de este rato que vamos a hablar sobre los controladores de carga. Les agradezco mucho por su apoyo y los invito a que compartan el canal con todos sus amigos que sepan que este tema les interesa y que quieran aprender sobre esto para que cada vez seamos más. Así que bueno, comencemos. Bueno, ¿qué es un controlador de carga? Un controlador de carga es el dispositivo que se encarga de optimizar y administrar la carga de baterías en los sistemas aislados que requieren de un banco de baterías para su funcionamiento. Este dispositivo, pues, como sabemos que controla las baterías, solo lo necesitamos en sistemas donde tengamos baterías. Sistemas donde no hayan baterías, pues obviamente no vamos a necesitar de esto. Es más o menos, pues pueden ser más o menos así como los vemos aquí, como este dispositivo. ¿Cómo funciona un controlador de carga? Entonces, un controlador de carga es el que se encarga de controlar constantemente el estado de carga de la batería, así como regular la intensidad de la carga con el fin de alargar la vida útil de estas. Es decir, él regula el voltaje de la batería con el fin de evitar que las baterías se sobrecarguen o que las baterías se descarguen demasiado, lo cual afecta su vida útil, que ya lo vimos en el video pasado que hablamos sobre las baterías. Si no lo has visto, pues te invito a que vayas y lo mires. Antes de continuar, te quiero invitar a que en los comentarios me dejes desde qué ciudad me miras, de qué ciudad estás viendo el video, y en el próximo video que haga les enviaré un saludo muy especial a todos los que dejen en los comentarios. Nuevamente les doy gracias a todos por ese apoyo que le han dado al canal. Entonces, como les explicaba, acá el funcionamiento sale del panel o del arreglo fotovoltaico, entra al regulador de carga, del regulador de carga se encarga de salir a la batería y posteriormente este entrega al consumo. Bueno, los tipos de carga, de controladores de carga, eh, principalmente en el mercado encontramos dos. Los PWM, que son controladores por modulación de amplitud del pulso, o los MPPT, que son seguidores del punto de máxima potencia. Este verde que vemos acá es un PWM, mientras este que vemos acá es un MPPT. Bueno, entonces vamos a hablar primero sobre los controladores de carga PWM. Los controladores de carga PWM cargan por completo la batería de forma gradual mediante pulsos de tensión cíclicos. La amplitud del pulso de la corriente de carga disminuye gradualmente a medida que la batería se carga por completo. ¿Cómo funciona esto? Como podemos ver aquí en esta gráfica, el PWM lo que hace es que manda unos pulsos de energía y entonces al final lo que entrega es el promedio. Entonces, por ejemplo, vemos que la mayoría está en la parte de cero. Entonces el bombillito está en 0% porque el promedio de esto es cero, entonces no enciende. Sin embargo, por ejemplo, en este segundo lo podemos ver que está en un 50-50. Entonces vemos que el bombillo o la luminaria va a iluminarse a la mitad de la potencia. Sin embargo, este final, el ciclo mayor, pues en la parte máxima es mucho mayor que acá la parte pequeñita. Entonces, el voltaje que me está llegando a esta carga es el máximo. Entonces, por eso lo enciendo en su máximo. Entonces, el PWM lo que hace es que mediante el control de la amplitud del pulso me controla la manera en que carga la batería, ¿cierto? Los PWM tienen algo y es que ellos solo están formados por un diodo, ¿cierto? Entonces el diodo durante el día
permite que la corriente fluya desde el arreglo fotovoltaico hacia las baterías, y en la noche el diodo lo que hace es bloquear para que no se me descarguen las baterías, devolviendo la corriente al panel. Entonces, como solo tienen un diodo, lo que hace es que, digamos, esto viene definido un voltaje de trabajo. Y el voltaje de trabajo, o sea, el voltaje que va a entregar el panel debe ser el mismo al que me va a trabajar las baterías. Por ejemplo, si mi arreglo de baterías es de 12 voltios, mi panel va a trabajar a 12 voltios, o si es de 24 voltios mis baterías, mi panel va a trabajar a 24 voltios. Esos controladores no son los más eficientes y se estima que tienen una pérdida de energía entre el 25 y el 30%. Ahora vamos a hablar de los controladores de carga MPPT. Los MPPT, o seguidores del punto de máxima potencia, permiten que el controlador siga el punto de máxima potencia a lo largo del día del arreglo fotovoltaico. Esto es posible debido a que ellos poseen un convertidor de tensión de corriente continua a corriente continua. Entonces aquí lo podemos ver. Del panel solar me sale, pues, la energía, me sale en un voltaje, y él me lo convierte al voltaje que me entrega a mi banco de baterías. Entonces él puede optimizar el punto de operación para cargar las baterías siempre en la máxima potencia. Esto lo vamos a explicar mejor con estas imágenes que siguen. Entonces, si recuerdan el video de paneles solares, trabajamos esta gráfica. Si aún no lo han visto, les recomiendo que vayan y lo miren. Está en la lista de reproducción que llama Curso Energía Solar, donde explicamos todo esto. Entonces, en esta curva de acá, la corriente de salida de un panel solar es una función del voltaje. Es decir, según el voltaje al que yo trabaje, él me va a definir la corriente de salida, ¿cierto? Y como sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, entonces el punto máximo de operación lo encontramos aquí, donde el voltaje es el máximo con la corriente también alta. Ya a medida que yo me aleje de este punto máximo de operación, mi potencia va a ser menor. Y entonces esta curva inferior me muestra la potencia en función del voltaje. Entonces, cuando yo uso un PWM, digamos, por ejemplo, un panel de 12 que me trabaje en un voltaje nominal de 12 voltios, normalmente su punto de máxima potencia está alrededor de los 17 o 18 voltios. Entonces, si acá tengo los 18 voltios que el MPPT me puede trabajar a sus 18 voltios, él me va a estar recibiendo la máxima energía, mientras que para un PWM que va a tener que trabajar a los 12 voltios, digamos que la región está por acá, vamos a tener toda esta zona, esta franja que se va a estar desaprovechada, entonces no es el más eficiente. Por eso un controlador MPPT puede reducir las pérdidas energéticas y hacer que tengamos un sistema más eficiente. O por ejemplo, como aquí vemos el MPPT, que es el azul, y el PWM, que es el rojo. Esta es la curva que ya vimos de intensidad y tensión, donde el punto de máxima operación lo encontramos acá. Y el MPPT siempre me va a buscar trabajar en ese punto, mientras que el PWM, vemos que por ejemplo acá, para el ejemplo del panel de 12 voltios, él está trabajando a 12 voltios porque esto no tiene convertidor, simplemente él tiene que trabajar a eso para poder cargar las baterías, mientras que el MPPT puede estar trabajando acá el panel a 18 voltios para cargar unas baterías de 12. Entonces miren, toda esta franja azul es energía que con un PWM no lo podríamos utilizar, o se estaría perdiendo. Los PWM no son malos, sin embargo son para aplicaciones muy, muy estrictas, porque obviamente un PWM es más barato que un MPPT, entonces para aplicaciones más específicas, más sencillas, que no tengan mucha demanda, pero también es una buena opción. Bueno, a la hora de comprar un controlador, se recomienda, pues, que tenga ciertas características que a ustedes les interesen. Por ejemplo, las luces indicadoras, que nos sirven para distinguir los estados del sistema. Por ejemplo, en este que tenemos acá, vemos que nos trae, por ejemplo, unos LEDs para indicarnos cuáles cargas están encendidas, el nivel de la batería, que si está funcionando.
¿cierto? También algunos pueden incorporar medidores que permiten monitorear el desempeño del sistema, los estados y dar una recolección de datos, lo cual nos ayuda a entender el sistema y poder mejorarlo. Bueno, también hay unos que traen compensación por temperatura. Eso es muy importante porque como vimos en el video de las baterías cuando se alejan de la temperatura ideal de 25 grados centígrados van a cambiar mucho sus voltajes. Entonces, estos controladores que tengan compensación por temperatura lo que hacen es que me están corrigiendo el voltaje que deben entregar para que la batería quede totalmente cargada según los cambios de temperatura. Es una ayuda muy importante. También encontramos algunos que tienen desconexión por alto voltaje. Es muy interesante porque cuando haya un voltaje muy alto, como seguridad se va a desconectar. Una alarma de advertencia a bajo voltaje para algunos sistemas críticos que envía la señal de que se me está descargando, entonces que hay que tomar acciones. Y algunos que tienen un control de arranque del generador de respaldo. Algunos sistemas que son muy críticos, entonces digamos está el arreglo fotovoltaico y al lado se pone un generador diésel o un generador eólico. Pues acá sería más bien un generador diésel, por ejemplo. Entonces, en el momento en que las baterías se me están descargando, como es un sistema tan crítico, él manda la señal de que se encienda el, el generador de respaldo para que el sistema no se apague. Bueno, entonces, ¿cómo se dimensiona un controlador? Entonces, para dimensionar un controlador es bastante sencillo, simplemente debemos saber pues nuestro arreglo, pero entonces debemos conocer la corriente de cortocircuito del módulo, cuántos módulos en paralelo vamos a tener, entonces los multiplicamos, esto a su vez va multiplicado por el factor ambiental de 1.25 y esto me da una corriente de cortocircuito del arreglo, con esa es la de diseño. Igualmente si tenemos potencia conectada en corriente continua, se divide el voltaje del sistema y eso nos dice la corriente máxima en cargas de corriente continua. Esto es porque, como vemos por ejemplo acá, entonces los controladores nos traen la entrada de los paneles, una salida a batería y otra salida a, a las cargas de corriente continua. Las de corriente alterna deben ir al inversor, que lo vamos a ver en un próximo video, así que si te gusta, pues por favor suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que no te lo pierdas cuando lo subamos. Entonces, por eso es importante conocer las cargas de corriente continua para saber pues el diseño del controlador. Entonces es muy sencillo hallar estos datos y con esto se selecciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo para aclarar. Entonces, por ejemplo, nosotros deseamos alimentar simultáneamente 4 luces de 12 voltios y 30 vatios y un televisor de 12 voltios y 14 vatios. Para lo cual vamos a utilizar 3 módulos en paralelo, los cuales tienen 2.95 amperios de corriente nominal y una corriente de cortocircuito de 3.28 amperios. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo pues en el Excel. Entonces vamos a poner aquí que la corriente del módulo es de 3.28. Tenemos 3 módulos en paralelo y vamos a llenarlo 3.28, 3 módulos en paralelo y 1.25 del factor ambiental para sobredimensionar pues esto de una forma segura. Y nos dice que la corriente de cortocircuito del arreglo es de 12,3 amperios. Ahora, si vamos a hacer la potencia conectada en corriente continua, pues simplemente vamos a sumar aquí las 4 luces de 30 vatios más los 14 vatios del televisor, ¿cierto? Entonces aquí serían 134 vatios y el voltaje del sistema es de 12 voltios. Entonces acá la corriente máxima de las cargas es de 11.2. Entonces con estas dos corrientes es que vamos a dimensionar el controlador.
Entonces, a la hora que vamos a elegir el controlador, debemos elegir un controlador que sea capaz de manejar al menos 12.3 amperios. Podemos elegir, por ejemplo, uno de 15. De 15 estaría bastante bien porque va a estar pues superior a esto. Entonces, él me puede controlar esa corriente sin hacer daños. Bueno, a quienes les interese, pues que les comparta este Excel para calcular estos, para dimensionar realmente los controladores, pues déjenme el correo en los comentarios y me cuentan cuál es el controlador que a ustedes les parezca más eficiente o el que sea su favorito, y yo con todo el gusto les estaré respondiendo y enviándole a sus correos este Excel. En el video pasado muchos interesados en las tablas para el cálculo de baterías, ya se los compartí a todos. Y bueno, el que le interese este también me deja saber en los comentarios su correo y yo se los comparto. Y bueno amigos, este fue el video de los controladores de baterías. Espero que les haya gustado. Si es así, pues déjenme un like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y gracias por este apoyo. Vamos a continuar con este curso, es totalmente gratis para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.